No podemos dejar de exaltar el nombre poderoso de Jesús. Porque mi Señor hizo un sacrificio en la cruz, cuyo sacrificio en la cruz es uno de los más grandes, o una de las más grandes profecías declarada en toda la Biblia, muy en especial en el Antiguo Testamento, declarada al mundo a través de los profetas. Tal vez siempre recordamos a Jesucristo como el Hijo de Dios, quien fue crucificado y murió por nuestros pecados. La humanidad ha tomado cantidades de pensamientos acerca de este tema de la crucifixión del Hijo de Dios, pero careciendo de la revelación completa establecida en la palabra de Dios. Sin embargo, para nosotros es muy fácil confesar el nombre poderoso de Jesucristo, o confesar a Jesucristo como el Dios Padre. Y se nos hace fácil porque el libro de Dios en la Biblia confiesa que Dios sería el único autor de la salvación, y de ninguna manera anuncia que sería otro, ni mucho menos que Dios enviaría a otro para que muriera en la cruz, se sacrificara, derramara su sangre y viniera a salvarnos. Eso no es así. La Biblia dice que vino el mismo, el profeta Isaías, en el capítulo 43, en el versículo 11 dice: yo Dios, y fuera de mí no hay quien salve. De tal manera, mi amado hermano, que tenemos la completa claridad que solo uno es el Dios de los apostólicos del nombre de Jesús, y que uno es nuestro Salvador, y este se llama Jesucristo. Así lo dice Tito capítulo 2, versículo 13. Si volvemos a mirar Isaías capítulo 35, en el versículo 4, Dios dijo: no temáis, porque he aquí vuestro Dios viene, y viene con retribución, porque Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo vendrá y os salvará.
La palabra de Dios dice que Juan, estando en la isla de Pasmo, escribe por revelación del Señor, diciendo en el capítulo 2, versículo 8, en el libro de Apocalipsis, y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna: dile, yo soy el primero y el postrero, yo soy el que estuvo muerto y vivió, y el que dice esto, yo soy el Dios. Dios nos ha enseñado que Él es el único Dios verdadero y que no hay otro. Dios nos ha enseñado a través de su palabra que Él no mandó a otro al sacrificio. No vino otra carne al sacrificio ni a salvarnos. Se nos han enseñado, o nos han enseñado en el mundo, que Jesús, conocido como el Hijo de Dios, fue el que murió en la cruz. Para muchos este es el concepto que tienen respecto a su salvación, que un hombre llamado Jesús, el Hijo de Dios, fue el que murió en la cruz. Pero pregunto, ¿fue Jesús el Hijo el que murió? La Biblia me revela que el que murió en esa cruz es el gran yo soy. Y cuando digo esto, me voy a la palabra del Señor, porque Él mismo dijo que debíamos mirarlo a Él. Él dijo que teníamos que mirarlo a Él. No dijo miren al Hijo. No dijo miren a una parte de mí o una segunda parte de mí. Dios allá en el principio tenía definido antes de que pasara cómo viviría. Como un hombre mortal, y cómo moriría, y también cómo resucitaría. El libro de Dios dice que en aquel día, cuando Él estuviera presente, diría: no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y me preguntarán: ¿qué heridas son esas que tienes en tus manos? Y yo le responderé: con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Zacarías capítulo 13, versículo 5, versículo 6. De tal manera que el que está en la cruz no es un simple hijo, sino que es el gran yo soy. Pues Dios dijo: mirarán a mí, a quien traspasaron. No es el Hijo el que dijo eso. No es una segunda persona de una Trinidad que no existe en la Biblia, que haya dicho:
mirarán a mí, sino Dios, el verdadero Dios, el ser que existe por sí mismo. Él fue el que dijo, mirarán a mí, a quien traspasaron. Y Dios es espíritu, y un espíritu no se puede traspasar, y Él no puede morir porque no es un cuerpo tocante, un cuerpo tangible. Además es eterno, pero en ninguna manera Dios se equivoca. Él ya tenía la forma y la manera en su plan eterno de cómo venir a este mundo y ser vendido y traspasado en este mundo. Por eso Él lo dijo, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. En el libro de Zacarías, en el capítulo 11, en el versículo 12, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mí, dice Dios, salario, 30 piezas de plata. Y me dijo Dios, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado, dice Dios, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Dios Altísimo. Y esto concuerda con el libro de Mateo, cuando nos habla en el capítulo 26, versículo 15, que ellos le asignaron 30 piezas de plata por Jesús. Es muy triste recordar que no le estimamos ni lo reconocimos como Dios. Juan capítulo 1 versículo 10 dice que Dios en el mundo estaba y que el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Es más, dice el versículo 11, que a lo suyo vino, y lo suyo no le recibieron. Qué terrible es eso. Isaías 53:6 dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero observe, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. No dice en otro, dice, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. El mismo Dios, el único Dios verdadero, el Dios que existe por sí mismo, ese Dios manifestado en carne, llamado Jesús, cargó nuestros pecados. Volvemos al Antiguo Testamento, al libro de Isaías, y Dios dice, angustiado Él y afligido Él no abrió su boca, sino como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, mas enmudeció y no abrió su boca. No fue una segunda persona, sino Dios. Dios mismo fue quien estuvo en la cruz cargando nuestros pecados.
eso entendemos, los apostólicos del nombre de Jesús entendemos que Jesús era el Padre, cumpliendo su promesa de salvar al mundo. Escúcheme, con su sangre, como lo dice Zacarías 13:9, dice Dios de los ejércitos: yo quitaré el pecado de la tierra en un día. Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, nuestro Señor, también participó de lo mismo. Pero Dios es espíritu. Alguien dirá, pero eso no era posible. Pero sin embargo, aún así, Dios hizo lo imposible. Él reveló su ministerio al mundo. Y el apóstol Pablo lo manifiesta y lo revela en 1 Timoteo 3:16. Dice: esto es indiscutible. Este es un misterio grande. Y este misterio se llama el misterio de la piedad. ¿Cuál misterio? Que Dios fue manifestado en carne. Cuyo misterio Juan, en el capítulo 1, en el versículo 14, lo revela y dice que Dios, la palabra, el verbo, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando el apóstol Pablo dice indiscutiblemente, está dando a entender que no tiene discusión, que así es, y no se puede contradecir, ni intentar buscar otra explicación o definición. Dios se hizo carne, cumpliéndose lo que dice la Escritura, y se manifestará la gloria de Dios, y toda carne juntamente lo verá. Isaías 40, versículo 5. Y en el versículo 9 dice: y di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Qué precioso es esto, hermano. Díganle a la gente: vean, aquí está Dios. Cuando Él se manifiesta en carne, en la persona de Jesucristo, proféticamente el Señor ya está diciendo allá en el tiempo antiguo: digan a las naciones, he aquí está el Dios vuestro. Por eso dice Juan capítulo 1 versículo 10, que en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Es más, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Así que la cruz no es una segunda persona llamada Hijo la que está muriendo y perdonando, sino que es Dios mismo en su plan de salvación, que se predestinó Él mismo en venir a este mundo a salvarnos, incluso a ser traicionado. Dios, sí, Dios estuvo en el mundo, pero el mundo no le conoció como Dios, y muchos hoy día siguen sin conocer al Dios verdadero. Vino a su creación, y su creación no lo recibió. Su creación lo mató. La Escritura dice en Hechos 3:15 que mataron
al autor de la vida. Se conoce que sin duda al que mataron fue a Cristo. ¿Y quién era Cristo? Para nosotros es un completo gozo reconocer y presentar a Cristo como el verdadero Dios, porque así lo presenta la Biblia. La Biblia dice mataron a Cristo. Bueno, la Biblia presenta a Cristo como el único Dios verdadero. En Romanos 9:5 dice, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Debemos prestar atención, y muy buena atención a este pasaje de la Biblia, y entenderlo tal como dice. Dice que Cristo es Dios sobre todas las cosas. No dice sobre una parte o una segunda parte, sino que la Biblia generaliza y dice todas las cosas. Abarca una completa existencia de todo lo que hay, sea en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Completamente Dios está por sobre todo. La Biblia no solo sustenta que Jesucristo es Dios con un solo versículo, son muchas las escrituras. El libro de Judas, en el capítulo 1, versículo 25, dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, Jesucristo. En Tito 2:13, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. De tal manera que la Biblia le da a Jesucristo atributos como el gran, el único Dios. Por eso decimos Cristo igual a Dios. Al decir en la Biblia la palabra Cristo, está diciendo Dios, porque Dios es igual a Cristo. La Biblia siempre habla en un lenguaje donde hay que interpretar y conjugar pasajes bíblicos con otros pasajes bíblicos para poder establecer una completa interpretación. Observe, cambiaremos algunos pasajes de la Biblia de Cristo por Dios en base a lo que dice el libro de Romanos, en base a lo que dice Juan 1:1, en base a lo que dice Primera de Juan 5:20, que Cristo es igual a Dios. En Primera de Pedro dice, en el capítulo 2, versículo 21, porque también Dios padeció por nosotros. En Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3, que Cristo murió por nuestros pecados. Podemos decir, Dios murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. En Primera de Juan capítulo 4, versículo 2, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Dios ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Dios ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. En Romanos 5:8, mas Dios
muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Dios, Cristo, murió por nosotros. En 1 de Juan capítulo 5, versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es Dios, o es el Cristo, es el nacido de Dios. En 1 de Juan 5:20, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Por eso concluyo diciendo, estas son sobradas razones por las que confesamos y predicamos a Jesucristo como único Dios y Salvador que vino al mundo, y le vemos como Hijo. Dios se presentó al mundo como Hijo, hecho carne y sangre, la cual fuimos testigos en su sacrificio en la cruz. Y no tenemos duda, porque solo en su nombre, en el nombre de Jesús, hay salvación y perdón de pecados. Que el Señor Jesús les bendiga.